Hola y bienvenido a la segunda lección del curso. Abre Cinema 4D y crea un documento nuevo. A continuación, abre el archivo de Illustrator. Por supuesto, compartiré contigo ese archivo. Lo encontrarás en la sección de archivos adjuntos. Bien, empecemos a trabajar con este texto. Guardemos este archivo, por ejemplo, con el nombre text. Que no se te olvide elegir la versión de Illustrator 8. Luego ve a Cinema 4D y ve a Archivo Fusionar. Selecciona el archivo text y haz clic en Aceptar. Ya tenemos aquí el texto. A continuación podemos crear una extrusión. Después abre el desplegable del texto y selecciona todos los trazados. Luego haz clic derecho y elige la opción de Conectar más eliminar. Después arrastra este nuevo trazado hasta la extrusión. Y ya tenemos el texto emparentado a la extrusión. Aumenta un poco la profundidad. Por ahora todo bien. Verás que lo que tenemos es algo bastante simple. Se me ha ocurrido que el texto podría tener un buen trazo. Y también quiero que las líneas y los adornos estén separados del texto, ya que van a tener un color distinto. Si quisiera un trazo, no podría añadir un trazo sin más en Cinema 4D. El proceso es algo más complicado que eso. Borremos este objeto. Volvamos de nuevo a Illustrator. Vamos a empezar a modificar este texto. Primero habrá que crear el trazo de todo esto. Selecciónalo todo y asígnale otro color. Por ejemplo, este verde. Así podremos ver mejor el trazo. El color en realidad no importa, ya que esto quedará importado como un trazo. Vuelve a seleccionarlo todo y activa el trazo. Aumenta el grosor del trazo a 4 puntos. Luego, asegúrate de que el texto está alineado al exterior. Puedes seleccionar esta opción desde el panel Trazo. Asegúrate también de elegir las opciones de extremo redondeado y unión redondeada. Nos quedará un trazo como este. El grosor de este trazo, que es 4, es más que suficiente. No, mejor vamos a aumentarlo a 5 para que no queden espacios en blanco en la letra B. Luego selecciónalo todo. Ahora vas a ver dónde está el truco para conseguir lo que buscamos. Copia todos estos objetos. Ve al panel Capas y crea una capa nueva. En esa capa nueva, pega los objetos. Ahora, en esta capa, elimina el trazo. Tendremos estos objetos en una capa y estos otros en la otra capa. Cambia el nombre de esta capa a trazo. Y llama a la otra relleno. Ve a la capa trazo y selecciónalo todo. Después, desactiva el relleno. Te quedará algo como esto. En resumen, tenemos el trazo en una capa y tenemos el relleno en otra. Ve a la capa trazo y selecciónalo todo. Después, ve a Objeto, Trazado, Contornear trazado. Con esto, todo el trazo se habrá convertido en formas.
Ya ves que esto de aquí es una forma y le puedes cambiar el color. En resumen, tenemos dos conjuntos de formas, las del trazo y las del relleno. Hasta ahora todo bien, ya que podremos llevar el relleno a Cinema 4D y emparentarlo a una extrusión. También tenemos el trazo, el cual podremos emparentar a una extrusión para aplicarle algo de profundidad. Sin embargo, también quiero separar estas líneas y estos adornos. Pongámonos a ello. Primero, oculta la capa trazo. Después, selecciona solamente las líneas y los adornos. Crea una capa nueva y lleva esos objetos a esa capa nueva. Llama a esa capa objetos relleno o asignale el nombre que quieras. Oculta la capa relleno y selecciona las líneas y los adornos en la capa trazo. Llévalos a una capa nueva. Llama a esa capa objetos trazo. Al final deberías tener una capa con los objetos del relleno, otra capa del relleno del texto, otra capa con los objetos del trazo y otra capa con el trazo del texto. En total, 4 capas distintas. Es hora de guardar cada capa como un archivo distinto. Primero nos vamos a quedar con la capa objetos relleno, así que borra las demás capas. Una vez te hayas quedado solo con la capa objetos relleno, guarda el documento y llámalo objetos relleno. Haz clic en guardar. No olvides de elegir la versión de Illustrator 8. Deshaz el borrado y quédate solo con la capa relleno. Guarda este documento con el nombre texto relleno. Elige la versión de Illustrator 8. Ahora quedémonos solo con la capa objetos trazo. Illustrator 8. Por último, quédate únicamente con la capa trazo. Ahora tendrás 4 documentos distintos, uno para cada una de estas capas. Volvamos a Cinema 4D y vayamos a Fusionar. Abramos esos documentos uno a uno. Primero, objetos relleno. Escala 2, conectar splines activada y haz clic en aceptar. Ahora habrá que volver a hacer clic en fusionar. Aquí abajo tienes el primer objeto importado. Cuando hagas clic en fusionar, elige esta vez objetos trazo. Verás que ya tenemos el trazo y el relleno de las líneas y los adornos. Vuelve a hacer clic en fusionar. Elige texto relleno. Por último, fusionar otra vez y elige texto trazo. Ya lo tenemos todo. Todos los objetos, el relleno y el trazo de todo.
Como ves, todos los objetos están agrupados, así que habrá que cambiar eso. Primero, muévelo todo hacia arriba. Cámbiales la escala. Para activar la herramienta de escala, pulsa la tecla T. Aumenta la escala como tú quieras. Ahora debemos asegurarnos de que tenemos solamente 4 objetos distintos y no esta cantidad enorme de trazados. Fíjate, 24 trazados aquí. En este otro tenemos 64. Esto no es viable, ya que esto nos obligaría a crear una barbaridad de extrusiones. Abre el desplegable de objetos relleno y selecciona todos sus trazados. Luego haz clic derecho y elige la opción Conectar más eliminar. Separa este objeto combinado del grupo y borra el grupo. Cambia el nombre del objeto combinado a objetos relleno. Con esto tendremos un único objeto en vez de tener 24 trazados distintos. Hagamos lo mismo con el grupo objetos trazo. Clic derecho y Conectar más eliminar. Cambia el nombre del objeto combinado a objetos trazo y borra el grupo. Después repite el proceso con los dos grupos que faltan. Selecciona todos los trazados, haz clic derecho y elige Conectar más eliminar. Cambia el nombre a texto relleno y borra el grupo. Y una vez más. Texto trazo. Ya tenemos solo 4 objetos. Es hora de crear las extrusiones. Empecemos por el objeto relleno texto. Oculta los demás objetos. Ve a los generadores y crea una extrusión. Emparenta el texto relleno a la extrusión. Con esto nos quedará un texto en 3D. Ya ves que tiene un aspecto muy simple, así que aumenta el valor del movimiento del eje Z. Encontrarás esos atributos en la pestaña Objeto. Si quieres que el efecto 3D sea en horizontal, cambia el del eje X. Si lo quieres vertical, cambia el del eje Y. En ese caso, aunque el efecto parecería de 3D, no lo sería realmente, ya que solo habríamos desplazado el objeto en el eje Y. Lo que debes aumentar realmente es el valor del eje Z. Auméntalo bastante, aunque eso dependerá del tamaño de los objetos. Para mí, este valor servirá, y se consigue un buen efecto. Lo dejaré en 225. Queda mejor, pero le falta algo. La textura es plana, y los bordes tienen poca suavidad. Para remediarlo, voy a ir a la pestaña Tapas de la extrusión.
Verás que desde ella se puede elegir el tipo de capa y canto del objeto. Ahora mismo tiene una tapa básica. Si vas a la opción de inicial y eliges tapa con canto, verás que los bordes tienen ahora un efecto redondeado. Voy a aumentar el radio a 10 centímetros. Cuanto mayor sea el valor de pasos, más suavizados estarán los bordes. Ya ves que si disminuyo el valor de los pasos, el canto será más simple. Dejémoslo en 3. Aumentemos el radio a 15. Asegúrate de repetir este proceso en la opción de final, porque, de lo contrario, la cara trasera de las letras no tendrá la tapa con canto. Venga, vamos allá. Elige tapa con canto y asigna un valor de 3 a los pasos y un radio de 15 centímetros. Y ya tendríamos un buen texto 3D. Visualicemos ahora objetos relleno. En vez de crear una nueva extrusión y tener que repetir todo lo que acabas de ver, tan solo tienes que copiar esta extrusión y pegarla pulsando Control C y Control V. Te aparecerá un duplicado de la extrusión. Bórrale el objeto texto relleno emparentado al duplicado y emparenta objetos relleno a esa extrusión. Además, esta extrusión tendrá todos los mismos atributos que tenía la extrusión original. Ya ves que esto nos ha facilitado mucho la tarea. Los adornos y las líneas tienen ahora el mismo efecto que tiene el texto. Repitamos el mismo proceso con objetos trazo y texto trazo. Empecemos por texto trazo. Crea un duplicado de la extrusión, borra el objeto duplicado emparentado y emparenta texto trazo a esa nueva extrusión. Nos habrá quedado el trazo del texto con el mismo efecto. Sin embargo, parece que hay algún error, ya que el aspecto es bastante raro. Esto ha ocurrido porque texto trazo y texto relleno están en el mismo lugar. Para solucionarlo, moveremos texto relleno un poco hacia atrás. Pulsa la tecla I para activar la herramienta de mover. Verás que tienes acceso a los ejes. El verde representa el eje Y, el rojo representa el eje X y el azul representa el eje Z. Movamos el objeto texto trazo un poco hacia atrás en el eje Z. Y ya tenemos el efecto bien creado. Las letras tienen más volumen y quedan bien. Voy a repetir el mismo proceso con objetos trazo. Crea un duplicado de la extrusión y emparenta objetos trazo con esta nueva extrusión. Después tendremos que hacer lo mismo. Si quisieras tener este trazo a la misma distancia que este otro, tan solo tienes que seleccionar el objeto texto trazo y copiar las coordenadas del eje Z. Ahora selecciona objetos trazo y pega el valor de las coordenadas del eje Z. Obtendrás el mismo efecto que el del otro trazo.
Observa qué chulo ha quedado el texto 3D. Ya has visto que ha sido algo complejo, pero no es tan complicado cuando sabes cómo hay que proceder. Aún tendríamos que crear los materiales, la iluminación, la escena y prepararlo todo bien, ya que si pulsamos Control R ahora mismo, no veremos nada al fondo. Solo tendríamos el texto y las extrusiones, pero nada más. Así pues, pasa a la siguiente lección.